Dios bendiga a su iglesia. Estamos en el capítulo 5 y ya estamos a poco de entrar al capítulo 6. En el capítulo 5 veníamos hablando de la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos y el amor hacia los enemigos. Pero les recuerdo que este es el mismo sermón, no ha cambiado. Quiero decir que aunque entramos al capítulo 6, Jesús todavía está en el monte de las bienaventuranzas dando este largo y hermoso sermón del monte. O para que nosotros nos ubiquemos sobre esta idea, recuerden que Jesús está en un hermoso monte frente al lago de Genezaret, predicando a multitudes de Decápolis, de Jerusalén, de Judá, judíos y a no judíos. Y continúa el texto de la siguiente manera. Dice el texto, versículo 43, Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús cita Levíticos capítulo 19, versículo 18. Pero es interesante que al revisar nosotros el Antiguo Testamento, este mandamiento no se encuentra de esta manera, sino que Jesús está diciendo de la manera que lo interpretan los judíos. Si usted va conmigo a Levíticos capítulo 19, versículo 18, repito, Levíticos 19 y 18, dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. El texto no menciona, pero la interpretación judía, ese entre comillas celos de los judíos por las naciones que no fueran judías, era claro entre ellos. Era totalmente notado que ellos no apreciaban para nada a los romanos, quienes en ese momento gobernaban Israel. No tenían relación con los paganos, no tenían relación con los de Decápolis. Cada una de estas situaciones, Jesús por eso explica y dice esta expresión: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya el aborrecer es muy probable que fuera dado en los escritos de los judíos. Sigue diciendo el texto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús está pidiendo a los hombres que aquellos por aquellos recibieron o reciben algún daño, en vez de buscar venganza, de tener odio en el corazón, Jesús está indicando que procedan a rogar por ellos. Otras escrituras mencionan porque estos ya tienen un juicio y serán destruidos. Y Jesús está motivando a que haya entre nosotros misericordia, porque según Jesús mismo, no seremos nosotros los que tendremos problemas en el día del juicio final, sino estos los cuales nos hacen un mal. Estarán en el día postrero
en el infierno. Y por eso Jesús está diciendo, rueguen por ellos, bendíganlos, buscad como que ellos sean liberados de esa maldición. Claramente el hombre sabe por qué es malo. Cada persona en este mundo se autojustifica porque por alguna razón, algún evento en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su mundo, lo tomó a llevar su vida en el mundo de maldad. Pero aún así, Jesús, que conoce todas esas circunstancias claramente, indica al hombre que no puede ser malo. Por lo tanto, a nosotros Dios nos está indicando que oremos, roguemos y supliquemos por ello. Y para nosotros, ¿por qué? Dirá alguien. ¿Para qué? Dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que nosotros podamos representar a Dios, nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, sus discípulos, en nosotros siempre debe haber bondad, benignidad, justicia. Siempre. Dios es justo, Dios es bueno. Nosotros debemos de ser buenos si realmente somos sus hijos. ¿Por qué dice? Porque Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Oiga, no dice sobre buenos y malos, sino que pone primero a los malos. Sale su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque Dios es bueno. Dios nos está exigiendo conforme a lo que Él da. Él es Dios, justo, bueno, recto, y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Alimenta a buenos y a malos. Así que Dios quiere que nosotros representemos lo que Él es, ser buenos. Dice el versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice Jesús, el amar a las personas que los tratan bien no tiene ninguna eh, exaltación. No hay nada allí que alguien se sorprenda. Alguien te respeta, te cuida, tiene afecto para contigo, tiene buenas palabras para contigo, y tú por eso lo amas, es lógico, no hay duda de eso. Pero si alguien en algún momento no le caes bien, te habla con dureza, no te quiere respetar, etcétera, y aún así tú oras por esa persona porque sabes que su alma está en peligro, lo estás amando. Dice el Señor, eso merece honra. Hay otra manera de expresarlo. En el caso de nosotros, hablando en la iglesia, a veces tenemos hermanos difíciles. Su manera, su carácter, su manera de expresarse para con nosotros. Algunos porque son mayores, otros porque están en un periodo de tiempo difícil. Y así sucesivamente. Cada uno tendrá sus razones, lo cual Dios pues juzgará a cada uno. Pero nosotros, al verlo ser así con nosotros, porque, como les decía la vez pasada,
por las decisiones que se toman. Aún así los debemos de amar, orar por ellos, rogar por ellos, suplicar por ellos. Porque el lugar que se dirigen con un corazón amargado, con un corazón entristecido, con un corazón odioso de maldad, haciendo maldad, etcétera, pues sabemos claramente que se dirigirán al infierno. Ya no hablemos de los que no son cristianos y también viven una vida mundana. Lógicamente, también su camino será de muerte. Entonces Jesús está pidiendo que tengamos misericordia por ellos y extendamos nuestro amor, rogando y pidiendo por ellos para que no sean destruidos. Recuerden lo que Jesús dijo al inicio: bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Algo importante de este versículo 46 es que Jesús menciona a los publicanos. Ya anteriormente mencionó a los fariseos, a los saduceos, y ahora menciona a los publicanos. Los publicanos eran judíos que habían decidido trabajar para los romanos como recaudadores de los impuestos que pedía Roma a los judíos, los cuales consideraban ellos que era ilegal o injusto, porque Roma no era judío, era gentil, y al ser el gobernante, quitaba o cobraba impuestos a los judíos que estaban en su propia tierra. Entonces, los judíos pagaban forzadamente este impuesto, porque ellos consideraban que solo debían de pagar al templo sus impuestos, algo que continuaban haciendo. Así que ellos daban dinero tanto a Roma como a los judíos, al gobierno judío que existía, porque tenían uno, y a las normas bíblicas establecidas para ellos en el Antiguo Testamento. Por eso es que en algún momento le preguntan a Jesús que si es correcto dar tributo al César o dar impuesto al César. Y ustedes y yo conocemos la respuesta que Jesús contestó: dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero los judíos odiaban a los publicanos porque estos trabajaban cobrando impuestos. De aquí la expresión: ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Ellos odiaban a los publicanos porque hacían este mal de cobrar el impuesto a los judíos. Pero Jesús los compara con ellos diciéndoles que eso que oran por aquellos que no oran por aquellos que los ultrajan, hablando de Roma sobre los judíos, son igual que los publicanos. No hay ninguna diferencia. Jesús está contrastando a los judíos que inclusive tenían contienda contra los romanos muchas veces. Y esta contienda producía muerte. Y por ello explicaban esto. Luego dice 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dos grupos no aceptados por los judíos. Y entre ellos habían gentiles. Otra vez, Jesús le está diciendo: su comportamiento es igual que el de un publicano y de un gentil, personas que ustedes mismos aborrecen. Así que ya tenemos 4 grupos mencionados aquí: los saduceos, los fariseos, los publicanos y los gentiles. Sed pues vosotros perfectos,
que significa completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es ese el mandamiento que Jesús estaba mencionando. Sed pues perfectos. Deuteronomios capítulo 18, versículo 13. Busquemos el texto. Deuteronomios 18, 13. Permítanme un segundo. Dice el texto así: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Interesante. Jesús está utilizando Deuteronomios para que nosotros podamos tener esa misma perfección delante de Dios al nosotros guardar su gracia, su mandato, su enseñanza. Siendo muy sinceros, no es fácil lo que Jesús está mandando. No es fácil amar a los que nos ultrajan, a nuestros, entre comillas, enemigos, pues un cristiano no tiene enemigos. Mientras sea de vosotros, dice, estad en paz con todos. Pero, aún así, es difícil cuando un jefe, un compañero de trabajo, a alguien que conocemos, trata de hacer un daño a nosotros. Dice el texto, orad por ellos. Capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de cuidarnos de no hacer algo para recibir aplausos. Esto está diciendo el Señor. Evitemos hacer eso. No hay entre nosotros hacer para nosotros justicia, que las personas nos admiren por nuestras buenas obras. Dios no quiere eso. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En las sinagogas y en el templo habían unos, voy a decir, tipo cajas, pero no son cajas, los cuales tenían un redondel que cuando la moneda golpeaba ese redondel, sonaba. Ese sonar alertaba o daba a entender que alguien estaba dando dinero para las necesidades de alguna familia o de algunas personas. Jesús está indicando que las monedas no golpearan ese redondel para que así no se escuchara ese ruido. Pero lo que hacían algunos es que las monedas hacían caer desde más arriba o buscaban con más fuerza golpear a los lados para que ese sonido saliera. A eso Jesús le llama sonido de trompeta, tocar trompeta, porque hacía el ruido suficiente para que las personas supieran que estaba dando ayuda. Hoy en día, la trompeta se ve diferente. La trompeta tiene un celular en la mano. Muchas personas están ayudando, pero mientras están ayudando, están tomándose fotografías para dar el producto, el dinero o etcétera, lo que sea. Y nos damos cuenta que lo que están tratando es de subir el número de likes, el número de me gusta, el número de felicitaciones, comentarios, y esto produce una acción monetaria en su página eh, de redes sociales, sea cual sea.
Entonces, miramos que la razón realmente no es por hacer una buena obra. Y Jesús por eso les dice a ellos que ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, sus aplausos en este mundo. Suficiente. No puedo decir que todos, ¿verdad? Que todos lo hacen por eso. Algunos lo hacen para que otros se sumen a ese proceso. Sí, es muy probable también. Pero eso tiene una línea muy delgada. Por eso inclusive la iglesia tiene cuidado con eso y lo utilizamos para dar reportes, especificaciones y razones, porque nosotros necesitamos dar muestras o pruebas de que eh, hemos cumplido con alguna benevolencia que se nos delegó. Pero hay programas ya organizados que realizan de esta manera para utilizar publicidad y así que otros vengan a apoyar X, Y programa de ayuda. Eso lo sabemos. Pero también sabemos o notamos cuando las personas están buscando su su propio beneficio. Jesús dice entonces, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas, no hagas darte a conocer delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en los lugares de estudio de los judíos y reuniones y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso es una hipérbole. Jesús está diciendo que que no permitas que los demás se den cuenta de lo que estás haciendo para con los necesitados, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante decirles lo siguiente. En el versículo 4, el griego en público no está. En el griego original dice, para que seas para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El término en público no está en el griego original. Solo llega hasta recompensará. Es probable que algún copista haya expresado esto para explicar lo que está diciendo el texto. Que Jesús o que Dios podría también recompensarnos de manera pública o no. La decisión está en Dios. Pero Dios está diciendo que nosotros podemos elegir entre dos recompensas. Entre la recompensa humana, los aplausos, la admiración, la palmada en la espalda y las expresiones de de muchas felicitaciones, o el silencio, solo la persona sabe o las personas saben de su benevolencia, de su limosna, de su amor, de su caridad, dice el texto literal, de su caridad, de su amor, de su muestra de amor, y Dios se encargará de la recompensa. Nosotros elegimos. Ya entramos al capítulo 6, llegamos hasta el versículo 4 y continuamos en este proceso de el Sermón del Monte. Jesús continúa predicando a esas multitudes que lo miraban sanar, que lo miraban hablar, que lo miraban ese poder poderoso, y ahora le está dando todos estos pequeños mandamientos, dice él.